para la iglesia local. Así que si podríamos ponerle un título a esta parte 2, puede ser el gobierno de la iglesia local, aunque veremos otras cosas también. Pero providencialmente, pues, lo que estamos tratando de hacer con estas primeras partes de este estudio es ver todo el panorama, ¿verdad?, en general y todo lo que eso envuelve, para luego entonces ir acercándonos en específico a lo que es el diaconado bíblico. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de eclesiología o acerca del gobierno de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros nos gobernamos? ¿Por qué es que nos gobernamos como lo hacemos? ¿De dónde sale eso? Pero también vamos a ver algunas ideas erróneas de lo que es el diaconado, ¿verdad? 2 puntualmente. Vamos a aprender qué no es el diaconado. También voy a hacer una pequeña defensa de Hechos capítulo 6 como inicio del diaconado. Nuestro hermano Luis lo ha expuesto de una manera muy clara y como él dice, pues hay algunos que dicen que el diaconado no empezó aquí. Sin embargo, creemos que sí, así que vamos a ver por qué. Y vamos a finalizar nuevamente recordando un poco el contexto de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. La primera parte, entonces, que vamos a ver es acerca del gobierno. El gobierno de la iglesia. Nosotros cuando leemos las Escrituras, vemos que el concepto de iglesias aparece de 2 formas. A veces leemos y aparece de una forma universal, refiriéndose a esa iglesia católica, ¿verdad? Pero en otras veces, cuando leemos, vemos que se refiere a iglesias locales, como nosotros, en un contexto particular, en un país, en una ciudad y en un pueblo particular. Así que dependiendo del contexto de lo que estamos leyendo, entendemos que se refiere a una o a otra. Por ejemplo, en Mateo 16, 18, cuando Jesús habla de edificar su iglesia sobre la roca, ¿de qué iglesia se estará refiriendo? ¿Será de la iglesia universal, de todos los santos que han existido en el pasado, en el presente y existirán en el futuro? ¿O se está refiriendo a una iglesia local en específico? Bueno, ahí creemos que Jesús se está refiriendo a su novia, a todo el cuerpo de creyentes que ha de creer en Él. En este sentido, entonces, es la iglesia universal. Pero unos capítulos más adelante, si leemos Mateo 18, 17, o los versículos, ¿verdad?, que salen de acá, lo que vemos es un ejemplo de disciplina eclesiástica y cómo resolver conflictos dentro de esa comunidad. Así que lo que ahí vemos en sí no es cómo aplicar eso a la iglesia universal, sino es aplicándolo en el contexto de hermanos, de la compañía de creyentes de una iglesia local. Así que la iglesia es universal, está compuesta por todos los creyentes, pasado, presente y futuro. Ahora, esta iglesia universal, en un sentido, es una iglesia invisible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver la obra de Dios con nuestros ojos terrenales en aquellos que son llamados, ¿verdad? No vamos caminando por la central de Chorrera viendo con rayos X corazones a ver quién ha nacido de nuevo y quién no. Pero esos llamados que verdaderamente han nacido de nuevo, esa iglesia universal se vuelve visible por medio de las iglesias locales. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que el Señor salva, el Señor pone en ellos también unirse con aquellos que también han sido salvos, con aquellos que también son su pueblo. Este es el orden orgánico que vemos en las Escrituras. Es por eso que si
¿Conocemos a alguien que se dice ser creyente o él mismo se llama haber nacido de nuevo? Y le preguntamos, y bueno, ¿a qué iglesia vas? Y él te dice, no, yo no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia, yo todo lo escucho por YouTube, por Facebook, no me hace falta, no veo la importancia. Bueno, si esa es la razón, tendríamos razón para cuestionar el nacimiento verdadero de esa persona. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que el Señor salva, pone también en ellos el congregarse, el ser parte de ese cuerpo. Lo mismo pasó con Pablo. Así que no hay dos iglesias. Estamos hablando de una sola, donde Cristo es la cabeza de aquellos que hemos nacido de nuevo. Ahora, cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando decimos esto, hermanos, lo que tenemos en mente son los oficios mediadores de Cristo. Cuando decimos que Cristo es cabeza de la iglesia, estamos diciendo que Él es profeta, rey y sacerdote. Si recordarán en el Antiguo Testamento, estos tres roles muchas veces eran ejercidos por tres personas diferentes. Ahora, en el nuevo pacto, en Cristo, estos tres roles se cumplen en una sola persona, nuestro Salvador. En el Viejo Testamento, aquellos que iban a ser profetas, reyes o sacerdotes, si recordarán, esas personas debían de ser ungidos. Así que no es casualidad que a nuestro Señor también se le llama el Mesías, que literalmente significa el ungido. Por eso, hermanos, ahora entendemos o podemos entender un poco mejor lo que significa eso de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él cumple esos tres roles mediáticos. El profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. El profeta no podía hablar nada de parte de él mismo. Tenía que asegurarse que fuera palabra de Dios, si no iba a haber consecuencias. El rey, pues, mediaba entre el pueblo manteniendo el orden, protegiendo, generando estrategias de guerra. Y el sacerdote, ¿verdad?, representaban al pueblo delante de Dios, ofreciendo estos sacrificios que luego aplacarían la ira de Dios en el antiguo pacto. Así que nuestro Señor verdaderamente ha cumplido y es estos tres oficios para su iglesia. Él ciertamente es profeta. Él dijo que el que lo había visto a Él, había visto al Padre. Y de Él se dice, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Él ciertamente es rey. Él está sentado a la diestra de Dios y gobierna, hermanos, sobre todos, sobre su iglesia. Recordamos las palabras de Mateo 28, cuando Él mismo dice, antes de ascender, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor tiene toda autoridad, hermanos, y todo poder. Y Él ciertamente fue ese sacerdote mejor que los del Antiguo Testamento. Sacerdote de la orden de Melquisedec, que quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Nos recuerda el libro de Hebreos que esos sacerdotes morían. Tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. Pero Cristo no hizo sacrificio, no entregó un animal, sino que Él mismo dio su propia vida para salvación de su iglesia. Así que verdaderamente tenemos un solo mediador, porque Cristo cumple esos tres oficios, hermanos. Así que podemos decir que Cristo tiene todo poder y toda autoridad. Eso es lo que decimos también cuando mencionamos que Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, si esto es verdad,
y la iglesia tiene algún poder, entonces es porque aquel que lo tiene todo ha delegado ese poder a la iglesia. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos, sino que Cristo ha dado ese poder, se deriva de Él, la fuente es Él. Así que a raíz, hermanos, de esa frase de que Él es la cabeza en un plano terrenal, la iglesia a través de la historia ha establecido diferentes sistemas jerárquicos humanos para darle forma a ese entendimiento. Ok, Cristo es la cabeza, pero ahora entonces, ¿cómo aplicamos eso en la vida práctica, en el gobierno de la iglesia? Bueno, a través de la historia tenemos el papado. Ellos dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero que ese poder y autoridad se le ha delegado al primer papa, que fue Pedro, y así consecuentemente. Han habido también a lo largo de la historia obispados. Ellos establecen el mismo enunciado, pero no en el papa, sino en obispos. Los obispos entonces son aquellos a quienes Cristo ha delegado el poder y ellos ejercen esto sobre las iglesias locales. Vemos también en muchas congregaciones un gobierno de episcopado, es decir, existe un gobierno común, pero que de igual forma hay cierta jerarquía humana. Y lo que vemos después de la Reforma, lo que vemos en la historia de la iglesia es que en su mayoría abrazó un gobierno presbiteriano, donde la autoridad entonces reside en asambleas de ancianos o presbiterios que gobiernan la iglesia, en lugar de un solo obispo o de la misma congregación. Ahora, ¿qué es de nosotros, hermanos? ¿Cómo creemos entonces los bautistas reformados que la iglesia se gobierna o se debe de gobernar? Bueno, hermanos, nosotros creemos en un sistema autónomo que entiende que la iglesia es independiente. Pero esa independencia es siempre bajo la autoridad de la palabra de Dios y, presta atención, liderada por un cuerpo de pastores. Es por eso que tampoco somos congregacionalistas en el puro sentido de la palabra, porque en el congregacionalismo la iglesia, los miembros únicamente tienen el poder. Pero en lo que creemos como bautistas reformados es que Dios ha dado este poder y esta autoridad a los miembros junto con los pastores. Los puritanos, hermanos, en el siglo XVI afirmaban que Dios sí nos dejó en claro cómo la iglesia se debe de dirigir. Y nosotros como bautistas reformados aceptamos y creemos eso de igual manera. De manera que el creer o pensar así nos coloca dentro de esa gran tradición reformada puritana. Aquellos que están en ESI, no sé si recordarán un documento que leímos de Charles Simeon, donde Simeon, pues, su punto de ver el gobierno de la iglesia, él como que no es ni frío ni calor, él dice, si ustedes lo hacen así está bien, nosotros lo hacemos asá, y él cree pues que la Biblia o las Escrituras no nos dejó algo muy en claro de cómo la iglesia se tiene que gobernar. Bueno, nosotros no estaríamos de acuerdo con Simeon en este punto, pues como bautistas creemos que sí tenemos en las Escrituras un manual de cómo debemos de regirnos y gobernarnos entre nosotros. Así entonces, hermanos, el gobierno bautista se distingue de todo ese abanico de modelos de gobiernos como el jerárquico papal, el anglicanismo, presbiterianismo, etc. Por favor, vayan a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18.
Dice la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros, hermanos, como bautistas, entendemos que estas llaves que el Señor ha dado aquí pertenecen a la iglesia. Y cuando digo iglesia me refiero a los miembros junto con sus oficiales. Y no solamente a los miembros, ni tampoco solamente a los oficiales, sino que es a la iglesia junto con sus oficiales. ¿Y por qué creemos esto? Bueno, leyendo versículo 18, ¿verdad?, de Mateo 16, tenemos a Cristo diciendo: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién Cristo está dando las llaves aquí en este texto? ¿A quién? A Pedro. Correcto, es a Pedro, hermanos, que se la está dando. Sin miedo podemos afirmar esa aclaración. Aunque por supuesto, como que nos hace un poquito de ruido porque hemos escuchado que si es a Pedro, entonces, quizás entonces sí es el primer papa. Y los papas entonces son reales y existen. Pero la pregunta fundamental, hermanos, no es a quién Cristo está entregando las llaves, porque la redacción es muy clara, es a Pedro. La pregunta es entonces, ¿en virtud de qué Pedro recibe estas llaves? ¿En virtud de ser qué? Porque si recordamos, Pedro era apóstol. ¿Qué más era Pedro? ¿Han leído Primeras de Pedro? ¿Cómo se llama el mismo? Anciano. Pedro era un pastor también. Y si era pastor, entonces también era miembro de la iglesia. Así que la gran pregunta es, ¿en virtud de qué recibe Pedro las llaves? ¿En virtud de ser apóstol? ¿En virtud de ser pastor? ¿O en virtud de ser miembro? La respuesta a esa pregunta, hermanos, entonces va a determinar el gobierno que vamos a tener en nuestra iglesia. Porque si la recibió únicamente como apóstol, entonces los católicos romanos están en lo cierto. Si la recibió únicamente entonces como pastor o como obispo, entonces quizás nuestros hermanos presbiterianos están en lo cierto. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, nosotros decimos que la recibió en virtud de ser las tres. En virtud de ser las tres. Y eso es lo que apoya un hermano que se llamó Juan Algodón. En inglés, John Cotton. Él nos ayuda, hermanos, a poder interpretar esto, porque ciertamente son versículos, hermanos, y textos muy difíciles de interpretar. Pero gloria a Dios por este hermano que nos ayudó a verlo de una manera clara. Y es lo que ha moldeado, hermanos, el gobierno de iglesias bautistas reformadas a través de la historia. Hermanos, nosotros creemos que Pedro lo recibió en virtud de ser las tres cosas: apóstol, pastor y miembro. ¿Y por qué ahora decimos eso? Bueno, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Miren lo que le dice Pedro a los ancianos en su carta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ahí está, él mismo se está llamando pastor o anciano, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y qué le pide Pedro a los pastores? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Vamos a llegar hasta ahí. Hermanos, Pedro se está presentando aquí como un anciano también,
colocándose casi al mismo nivel, hermanos, entre los demás pastores. Y lo que vemos luego es que él delega esa autoridad pastoral usando 3 verbos claves. Y el primero es apacentar. ¿Qué significa apacentar? Bueno, es la labor de un pastor, ¿verdad? Pastorear. ¿Cómo vamos a pastorear a las ovejas, Pedro? El segundo verbo, cuidando de ellas. Y la palabra que aparece ahí es o denota ejercer supervisión, es decir, siendo obispo sobre las ovejas, supervisando a las ovejas. Ahora, hay algo interesante también. ¿A qué ovejas como pastores tenemos que entonces supervisar o pastorear? ¿Puedo yo pastorear la iglesia de El Mastranto, de Costa Verde, de Juan Díaz? ¿Puedo yo pastorear esas iglesias? ¿Y por qué no si yo soy pastor? Porque yo soy pastor, pero aquí, en esta iglesia. ¿Qué es lo que dice Pedro? Versículo 2. Apacentad la grey que está entre vosotros, la que tienen ustedes. Eso muestra, hermanos, que su autoridad o la autoridad del pastor es una autoridad local y pastoral, no jerárquica ni externa. Hermano, lo que vemos en Primera de Pedro 5 es que Pedro no está centralizando la autoridad en sí mismo, sino que él está confiando a los ancianos de esas iglesias locales para que guíen, cuiden y supervisen el rebaño de Dios. Pedro no está diciendo, yo los voy a ayudar a pastorear, yo los voy a ayudar a apacentar, sino le dicen, apacienten a las ovejas ustedes que tienen entre vosotros. Entonces, hermanos, esa autoridad pastoral se delega así a una pluralidad de ancianos, es decir, varios ancianos que ejercen su labor bajo Cristo, que es el príncipe de los pastores. Porque nosotros debemos recordar que como pastores también somos miembros de aquel que es el príncipe de los pastores, Cristo nuestro Señor. Ahora, hemos visto que Pedro le está dando esta autoridad también a los ancianos de esas iglesias locales. Pero ¿y por qué decimos entonces que los miembros también tienen parte de esta llave del reino de los cielos? ¿O tienen poder y autoridad en el gobierno de la iglesia? Bueno, por lo que dice Mateo 18:18. Acompáñenme, por favor, a Mateo 18:18. Mateo 18, los versículos 15 en adelante, tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de cómo llevar una disciplina en la iglesia local. Pero miren lo que dice el versículo 17. Ya pasó, ¿verdad?, las primeras partes de la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si no oye a tu hermano, entonces lleva testigos, ¿verdad? Y si no oye entonces a los testigos, versículo 17, dilo a la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué iglesia estamos hablando aquí? ¿Una iglesia universal o una iglesia local? Bueno, si es una iglesia universal, estamos en tremendo lío porque hay que hacer un WhatsApp, un grupo de difusión enorme para incluir a todas las iglesias del mundo. A mí no me han agregado todavía a ese grupo de WhatsApp. Si existiera, debería de preocuparme. Porque casi como que hoy es casi como un requisito, ¿verdad? Cuando uno dice, sí, yo pertenezco a tal iglesia, uno fácilmente puede decir, bueno, enséñame el WhatsApp a ver si te han agregado a los grupos. Todas las iglesias tienen muchos grupos de WhatsApp donde comparten, ¿verdad? Y se mantienen al tanto unos con otros. Pero claramente se está refiriendo a la iglesia local. Pero luego, ¿qué dice? Y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado
en el cielo. ¿A dónde acabamos de leer esto? ¿A quién Cristo le dijo esto anteriormente? A Pedro. ¿Y ahora se lo está diciendo a quién? A la iglesia, a los miembros. Entonces, hermanos, claramente vemos que este poder o este gobierno y esta autoridad ha sido confiada a los miembros junto con los oficiales. Ahora, autoridad y poder a los miembros y a los ancianos, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿A dónde trazamos la línea? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, hermanos, nuevamente, aquí estoy usando mucha ayuda de John Cotton, pues que nos ayuda a ver claramente cómo esto funciona en la vida de la iglesia. Él dice lo siguiente: la distinción entre poder y autoridad es esta. Poder es lo que tiene la iglesia y autoridad es lo que tienen los ancianos. Este poder que tiene esta iglesia se puede traducir en 3 libertades. ¿Cómo así? Sí, ustedes son libres para hacer 3 cosas como miembros y tienen que tenerlo muy en claro. Algunos lo saben, otros no, otros quizás se les ha olvidado. Ustedes como miembros de la iglesia tienen la libertad de, número 1, ordenar oficiales, es decir, escoger pastores. ¿Quién ha escogido a los pastores en nuestra congregación? Ustedes. ¿O será que el pastor Abdi llegó un buen día aquí y dijo, desde hoy en adelante voy a ser su pastor? No pasó así. La iglesia los escogió. Esa es una de las libertades que tienen los miembros de la iglesia. La segunda libertad es recibir miembros. ¿Quién recibe a los miembros de la iglesia? ¿Los pastores? Cuando presentamos miembros, ¿qué decimos los pastores? Bueno, desde hoy en adelante, fulanito y menganito serán miembros de esta iglesia. Recíbanlo con un fuerte amén y denle un abrazo caluroso y sudado. No, ¿qué decimos? ¿Están de acuerdo, verdad? Hay una votación también con anterioridad en nuestras reuniones de negocio, porque esa es una de sus libertades como miembros. Recibir miembros, saber y votar por quienes van a formar parte de esta iglesia. Y la tercera libertad es la disciplina eclesiástica. Cuando se ejerce disciplina, es una disciplina que la ejerce la iglesia liderada por los pastores. Cuando se excomulga a alguien, es la iglesia que vota. Entonces, ese es el poder de la iglesia. Ahora, la autoridad de los ancianos recae en que tienen derecho de gobernar y hacer que se cumpla lo que Cristo ha establecido en su palabra para las iglesias. Nuestra responsabilidad no es hacer que se cumplan mis gustos. De repente ahora a mí me gusta el color azul y entonces todo lo que vamos a predicar tenemos que tener corbata azul. Porque si no tenemos corbata azul, entonces me estás desobedeciendo como pastor. No es esa autoridad ni ese derecho que tenemos, hermanos. El único derecho y autoridad que tenemos es que se cumpla lo que está en la palabra del Señor, lo que Cristo ya ha determinado para su iglesia aquí. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, lo que vemos, hermanos, es un equilibrio entre ambos. Juntos, este poder y esta autoridad se juntan para ejecutar sentencias. La iglesia emite un veredicto, pero son los pastores que se encargan de ejecutar esa sentencia. Así que de esa manera, hermanos, es como podemos ver que este poder y autoridad se entrelazan uno con otro, de manera que no se oponen, no chocan, sino que van de la mano. Yo sé, hermano, que esto ha sido quizás un poco rápido. Oramos en el Señor para que podamos pronto hacer una serie también de el gobierno de la iglesia local, más detenidamente, más pausadamente. Pero hay tantas cosas, hermanos, que enseñar,
tanto que aprender como iglesia. Y en esta ocasión pues nos compete el diaconado. Pero he dicho todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque nuevamente estamos viendo el panorama general. Queremos ver entonces más adelante cómo encajan los diáconos en medio de nuestro gobierno como iglesia. Así que, ¿qué oficio entonces reconocemos en nuestra iglesia local? Bueno, el pastor, el hermano Luis lo mencionó. Los dos oficios que la iglesia tiene el poder de establecer y que reconocemos únicamente son ancianos y diáconos. Son los únicos oficios, hermanos, que reconocemos porque son los únicos que vemos en las Escrituras. Ahora, tenemos que recordar, y como ya se han podido dar cuenta, estoy usando ancianos, obispos, pastores, para referirme a lo mismo. Porque bíblicamente vemos que no son distintos cargos, ni tampoco diferentes personas, sino que es la misma persona que ejerce distintos roles. Es decir, a los ancianos en las Escrituras a veces también se le llama pastores, y a los pastores también a veces se le llama obispos. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, vayamos a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Aquí está Pablo despidiéndose. Dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos. Ya va una. Ahora vayamos al versículo 28. ¿A quién él está hablando? ¿A quién ha llamado? A los ancianos, ¿verdad? Tiene al frente a los ancianos. Miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Quiénes son los que tienen rebaños? ¿El carnicero? No, los pastores. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Se están dando cuenta que Pablo aquí está usando estas palabras de manera intercambiable, pero sigue hablando a los ancianos? Y le dice a estos ancianos que tienen rebaños, pero que también el Señor lo ha puesto por obispos, es decir, supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que el anciano es anciano cuando aconseja. También es pastor cuando cuida las ovejas, las protege. Pero también somos obispos cuando supervisamos a la grey. Así que, con esto en mente, hermanos, ¿cuál es la gran diferencia entonces entre un anciano y un diácono, de acuerdo a las Escrituras? Bueno, en Timoteo vemos que las cualidades que se exigen para los diáconos son prácticamente igual de las que se exige para un pastor, con la única excepción de que el anciano debe saber enseñar. Y por medio de nuestro gobierno, pues creemos que a los ancianos se le ha dado esta autoridad también para gobernar. No a los diáconos, a los ancianos junto a sus miembros. Así que todo esto, hermano, era importante a ponerlo como fundamento para entonces seguir en esta serie. Así que podemos ver, hermanos, que el diaconado, principalmente, como nos lo narra el libro de Hechos, ejecuta un papel que también, pues, está envuelto en asuntos prácticos. Pero esto no quiere decir que el diaconado no sea para nada espiritual. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado, las demandas, las cualificaciones en Primera de Timoteo son casi las mismas. Ahora, ¿podemos decir que el diaconado es un oficio ordenado? Es decir, que la iglesia vota por esta persona. ¿Cómo sabemos eso? Bueno,
Nuevamente, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8, tenemos los requisitos de los diáconos. Pero sabemos que esto no es un oficio, hermanos, fundacional, como el oficio de los apóstoles. Fundacional en el sentido de que el Señor lo tenía planificado para un tiempo de la historia, pero hoy en día ya no tenemos apóstoles, ¿verdad? No es un oficio así, sino que ahora Dios ha dejado esos requisitos en las Escrituras para que nosotros como iglesias locales pudiéramos seguir estableciendo a los diáconos para el debido orden y la edificación de la iglesia de Dios. Así que los diáconos sí son designados por la iglesia local. Y eso lo hemos visto en Hechos capítulo 6 esta mañana. Ahora, hay algunas objeciones en cuanto a Hechos 6 que vamos a ver más adelante y vamos a tratar con ellas en un momento. Pero ahora lo que vamos a ver, hermanos, es que ellos son designados formalmente por la iglesia local. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. En 1 Timoteo 3, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo que estos ganan para sí un rol honroso en el área del servicio. Versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, habiendo visto muy por encima el sistema de gobierno bautista y los dos oficios que reconocemos como iglesia, quiero que recordemos también, antes de seguir, la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros cuando decimos, hermanos, que la Escritura es suficiente, nos referimos a que es suficiente para salvación, suficiente para santificación y suficiente para nuestra iglesia local. La palabra suficiente denota eso, hermanos. Ya, no hay más. Como cuando vamos a la casa de nuestros hermanos, ¿verdad?, a visitar y nos rellenan de comida y de repente hay postre y bebidas y falta el café y falta el pan y uno dice, suficiente. Ya estoy lleno, suficiente. Bueno, hermanos, la Escritura es suficiente. No necesitamos buscar en otro lado para entender cómo podemos ser salvos. En la Escritura tenemos salvación. Es por eso que la leemos, es por eso que la estudiamos, la meditamos. Y el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien que no conoce a Cristo, pero deseas para él el mayor bien que es Cristo y la salvación de su alma, el mejor consejo que les puedes dar es lee las Escrituras. Porque mi argumento, mi pasión, mi pericia, mis dones no te van a convencer. La Escritura por medio del Espíritu Santo sí. Así que la Escritura es suficiente para saber cómo podemos ser salvos, pero también nos dice todo lo que necesitamos saber y hacer para crecer en santidad. Porque a eso hemos sido llamados, a ser santos porque Dios es santos. Y aquí algo particular de los bautistas reformados. Creemos que la Escritura también es suficiente para saber cómo la iglesia local debe gobernarse. Así que, si no vamos a las Escrituras, hermanos, para saber qué es lo que significa el diaconado, ¿y qué es lo que Dios dice de los diáconos?
¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se come eso? Lo único que vamos a terminar haciendo es creándonos una imagen del diaconado porque pensamos que eso es, pero no proviene de acá. No proviene de acá. Es por eso, hermanos, que ahora vamos a abordar algunas distorsiones o ideas erróneas, muy comunes, hermanos, entre iglesias que piensan mal en cuanto a qué es el diaconado. Y la primera idea errónea es que los diáconos son gobernantes de la iglesia. Ciertamente hay un liderazgo que ellos hacen y ejercen, pero no en gobernar la iglesia, sino en el servicio. Esta es, de hecho, parte de esa autoridad o que se traduce en libertades que ellos mismos tienen como miembros, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 libertades que tienen como miembros? Ordenar oficiales, recibir miembros y ejercer disciplina, ¿verdad? Ok. Entonces, el diácono, hermanos, no es alguien que va a estar como que inspeccionando al pastor a cada rato a ver si se equivoca o no. Sí, va a haber cierto cuidado, pero no va a crear esa división en la iglesia como decir, bueno, ¿son los diáconos o los pastores? ¿Con quién te vas a ir? No es esa rivalidad la que tiene que salir, hermanos, del diaconado, que llevan a divisiones tristes y serias. Y, hermanos, iglesias enteras han desaparecido producto quizás de un mal diaconado. Hermanos, es por eso, hermanos, que estamos siendo intensivos y por eso le estamos dedicando tanto tiempo y horas a esto. Porque como pastores entendemos que lo que escogen diáconos es la iglesia y queremos que escojan bien, porque al que sea que vayamos a escoger va a tener consecuencias para la iglesia. Puede ser consecuencias buenas, pero también pueden ser consecuencias malas si escogemos mal. Es algo muy serio, hermanos, que estamos tratando. Así que lo que se ve en muchas iglesias, hermanos, es divisiones, producto de un mal diaconado, producto de celos ministeriales, que el Señor nos libre, hermano, de todas esas cosas, pero no somos inmunes. Si no vigilamos nuestro corazón constantemente, hermanos, muy prontamente los celos pueden aparecer, las divisiones pueden aparecer y terminamos igual que los corintios, diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Hermanos, que el Señor nos ayude. Así que debemos ver el oficio entonces como una gran responsabilidad ¿en qué? En servir a las necesidades de la congregación. ¿Para qué? Como ya hemos leído en Hechos, para liberar a los ancianos de ciertas tareas, para que ellos se concentren en la palabra y en la oración. Hermanos, el estudio de las Escrituras, el dar clases todos los miércoles, el predicar, las escuelas dominicales, hermanos, eso toma tiempo. Y especialmente si estamos empezando un tema nuevo como el diaconado, hay que leer mucho, hay que repasar mucho, hay que ver distintas posturas. Y ese era el fin que vemos en Hechos 6. Esa es la primera idea errónea, ¿verdad? El creer que los diáconos pues son unos gobernantes más de la iglesia. Pero la segunda idea errónea es el otro lado, es todo lo opuesto. Es pensar entonces que los diáconos son simplemente administradores del edificio y nada más. ¿Quién tiene la llave del baño? El diácono. Hay que recoger esto, los diáconos. Y simplemente son eso. No, hermanos, no. Ellos no solamente se encargan de lo externo, podrían encargarse de lo externo como mantenimiento y finanzas y logística y demás. No, hermanos, porque no podemos subestimar el componente espiritual que el Señor pide de ellos en Primera de Timoteo. Una vida de ejemplo, de carácter, similar a los ancianos. De manera que estas cosas externas,
Este servicio, en lo que podemos ver, simplemente son como herramientas para que el diácono pueda ejercer y mostrar ese amor y ese cuidado que ellos deben tener por la iglesia local, para que la iglesia entonces vaya avanzando según el propósito de Dios y podamos entonces atender esas necesidades espirituales y físicas como iglesia local. Así que viendo esas dos ideas erróneas, ¿verdad?, de lo que no es el diaconado, ahora vayamos a hacer una defensa rápida de Hechos 6 como el inicio del diaconado. Y tengo que confesar que estudiando esto, antes de aproximarme y de sentarme con calma, ya también algo me decía en la mente, no recuerdo verdaderamente dónde lo había leído, pero sí había leído que algunos decían que el diaconado empezó en otra parte de las Escrituras y no necesariamente en Hechos 6. Pero le doy gracias a Dios que ahora pues mi entendimiento es que verdaderamente empezó aquí, por lo que vamos a ver, y espero ser claro para ustedes como pude verlo yo claramente cuando lo estaba estudiando. Muchos hermanos e iglesias reformadas, hermanos, ven aquí donde empieza el rol del diaconado o donde se establece este rol. Ahora, si usted investiga más por su propia cuenta o va más a fondo, quizás encuentre en el camino objeciones a esta verdad y quizás lea como que el diaconado empezó en otra parte y no en Hechos 6. Pero vamos a ver algunas de las objeciones más comunes de aquellos que piensan que el diaconado no empezó en Hechos 6. Y la primera es que ellos dicen que no aparece la palabra diácono o el sustantivo diaconía, que significa servir. Y hermanos, es cierto que el texto no dice explícitamente que estos hombres son diáconos oficiales. ¿Y cuál es nuestro contraargumento entonces? Bueno, nosotros creemos, hermanos, que a pesar de que no se use el término explícitamente, la función que ellos están realizando ahí sí es una función diaconal. Algo muy parecido pasó con los apóstoles. Con los apóstoles, la función precede o fue primero a su declaración formal. Cristo llama a sus 12, Él los manda a predicar, a sacar fuera demonios, a sanar. Y luego entonces vemos que el título de apóstol se establece en las Escrituras. Y entonces empezamos a ver como luz de cómo la iglesia se iba formando y estableciendo. De manera que pensamos que lo mismo sucede acá en Hechos 6. Objeción número 2. Algunos dicen que Hechos 6 simplemente fue un hecho único y transitorio, que eso no marcó un patrón ni marcará un patrón en lo que la iglesia tiene que hacer, porque pasó una vez y nada más. Bueno, hermanos, lo que entendemos es que las cosas que nos dicen las Escrituras están puestas como un patrón. Y lo que vemos, hermanos, es que la iglesia comienza a escoger hombres cualificados. Y ese patrón, hermanos, que vemos en Hechos 6, sigue siendo el mismo que vemos más adelante y que Pablo entonces da a Timoteo. Así que, con toda seguridad, podemos decir que no es un hecho aislado. Porque la iglesia sigue escogiendo a estos hombres específicos en la narrativa bíblica para liberar a los apóstoles de sus funciones. Así que lo que vemos es una elección de personas dentro de la congregación. La tercera objeción es que algunos dicen que los 7 que se escogieron no fueron vueltos a llamar diáconos más adelante en las Escrituras. Tenemos el caso de Felipe y Esteban. Ellos son elegidos, que de por cierto los 7 que se eligen son nombres griegos, no son nombres hebreos. Y quizás aquí podemos ver la sabiduría de los apóstoles para verdaderamente estar seguros de que estas viudas helenistas
o griegas no iban a ser desatendidas más, porque los 7 eran griegos. Felipe y Esteban, ellos más adelante no se identifican como diáconos, sino como enviados apostólicos. ¿Y qué respondemos a esa objeción? Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que hombres, de acuerdo a sus capacidades, son nombrados. Pero también el Espíritu Santo quizás va dando nuevos dones o desarrollando nuevos dones en estos hombres, de manera que pueden ejercer otros cargos más adelante. Por ejemplo, si el día de mañana escogemos un diácono aquí, entre nosotros, puede ser que el Espíritu Santo desarrolle los dones en este hombre de enseñanza, de amor, de protección por servir a la iglesia. Y ahora la iglesia no solamente ve un diácono, sino que ve quizás un futuro anciano entre nosotros. Eso puede pasar. Así que el que no se les llame a Felipe y Esteban diáconos de vuelta, no niega tampoco que ellos al principio lo fueron, pero a medida que la iglesia creció, parece ser que se manifestó en ellos dones adicionales, dones necesarios para el servicio de la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 8. Se nos dice que Felipe predicaba a Cristo. Eso nos dice también que los diáconos, por supuesto, que pueden enseñar también. Pueden predicar la palabra de Dios. Y en Hechos 21:8 es donde específicamente se nos narra a Felipe el evangelista. Parece ser que este Felipe, hermanos, era un misionero itinerante del reino de Dios. Y finalmente, hermanos, por citar a uno solo, tenemos a Juan Calvino, el reformador. Juan Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, nosotros podemos ver que su entendimiento es similar a lo que estamos defendiendo aquí en Hechos 6. Calvino dice: aunque Lucas no llama a estos hombres diáconos, no hay duda de que esto fue el origen del oficio. ¿Qué más? Bueno, también tenemos las confesiones que apoyan y respaldan nuestro punto, hermanos. Las confesiones reformadas citan Hechos 6 para respaldar cuando hablamos acerca de los diáconos y su origen en estos textos. La confesión belga de 1561, la confesión de Westminster y nuestra propia confesión, que si la tienen, por favor, ábranla en su... Bueno, la deben de tener. No que si la tienen, la deberían de tener. Capítulo 26 de la Iglesia, párrafo 6. Perdón, hermanos, párrafo 9. Capítulo 26, párrafo 9, que dice nuestra confesión. Voy a leer al final, hermanos, justo después del punto y coma que aparece ahí. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. ¿Están viendo el numeral 4 que aparece ahí? Que nos lleva a la referencia bíblica. ¿Cuál es la referencia bíblica que nuestra confesión usa? Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Así que, hermanos, con esto en mente y estando ahora pues un poco más persuadidos quizás o más seguros de que delante de Hechos 6 verdaderamente nos encontramos en donde este rol empezó, lo que haremos, hermanos, en la clase siguiente es analizar más detenidamente este texto. Porque si creemos que aquí empezó, entonces haríamos bien como iglesia exprimir este texto lo más que podamos para entonces comprender verdaderamente la función de un diácono, lo que significa ser diácono, los requisitos y demás. Así que, ¿qué estaba pasando, hermanos, en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7? Aquí voy a ir brevemente porque mi hermano Luis lo hizo muy bien, de una manera
excelente esta mañana, pero solamente a manera de recordar, Jerusalén, la iglesia que estaba en esta ciudad, la iglesia primitiva o temprana, que estaba empezando a gatear, pero que sabemos que muy rápidamente empezó a correr, porque hubieron muchos convertidos. Bueno, esa iglesia en ese tiempo tenía, parece ser, muchas viudas. Y las viudas, hermanos, vemos que era una parte importante, porque si no hubiera sido así, esto no hubiera sido un problema, ¿verdad? Pero era una parte importante para esta iglesia. Pero además de importante, hermanos, ellas también eran vulnerables. Era un grupo vulnerable entre la comunidad cristiana. De manera que las iglesias entonces la cuidaban de una manera especial. Tenemos que recordar que en el judaísmo, hermanos, del primer siglo, una viuda era muy, pero muy vulnerable. ¿Por qué? Bueno, porque las viudas, hermanos, no recibían ninguna ayuda. Si acaso de sus hijos. Ya nosotros sabemos hoy en día cómo muchos hijos se comportan con sus madres, de ingratos. Ni las visitan, ni las llaman, ni las apoyan. Están en total rebelión contra el mandato de nuestro Señor de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Así que, hermanos, en ese tiempo no crean que las cosas eran diferentes. Quizás tenían hijos, pero también las abandonaban. Sufrían de hijos ingratos. Y peor aún, hermanos, imagínense ahora una viuda que no tenía hijos. Quedaba totalmente, hermanos, desamparada. Y recuerden que en ese tiempo no había pensiones, no habían seguros de vida, no habían 120 a los 65. Esas cosas no existían, hermanos. La mayoría de los trabajos eran trabajos manuales que requerían fuerzas. ¿Y a quién contrataríamos en nuestra viña para labrar la tierra? ¿A una viuda de 75 años que apenas podía caminar? ¿O a un hombre lleno de vigor de 25 años? Hermanos, la cosa era muy difícil. Si alguien era viuda, lo único que quizás le esperaba era entonces la pobreza extrema, un abuso de las demás personas y la marginación social. ¿Y las iglesias de Cristo qué hacían? Bueno, las iglesias, hermanos, se alzaban como rocas imponentes, como esperanzas para este pobre grupo entre el pueblo de Israel. Y empezaron a sostenerlas y a ayudarlas. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia de ese tiempo vio una necesidad de ayudar a este grupo de personas vulnerables como las viudas? Bueno, hermanos, la respuesta es que ellos tenían un entendimiento de la voluntad de Dios. Porque el apoyo y la ayuda a las viudas no era nada nuevo. Hermanos, las viudas siempre han tenido un lugar especial en el corazón de Dios desde el primer amanecer de la historia. La pregunta entonces para nosotros hoy es, ¿tienen las viudas un lugar especial en el tuyo, en tu corazón, como en el corazón de Dios? Te pregunto, no me respondas. ¿Sabes cuántas viudas hay ahorita entre nosotros? ¿Ahorita mismo? ¿Las conoces bien? ¿Sabes su nombre? ¿Las has apoyado, ayudado, como Dios nos manda en sus escrituras? ¿Tú sabes lo que piensa Dios de ellas? Les leo, hermanos, Deuteronomio capítulo 10, versículos 17-18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Éxodo 22, 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y en Deuteronomio 24 vemos que Dios establece, hermanos, leyes
de protección económica, donde ellas tienen derecho de recoger parte de las espigas, de los olivos y del viñedo para ellas. Y Dios le dice al pueblo de Israel, si pasas cosechando y se te olvidaron algunas ramas detrás, no te regreses, déjala para el huérfano, para las viudas. Hermanos, en el corazón del Señor está un cuidado especial por ellas. Él es su salvador, su protector, el que va a hacer justicia. ¿Y por qué dice que Él es el que le va a hacer justicia? Porque estos son los grupos más marginados y más oprimidos por la sociedad. ¿Quién quiere ayudar a una viuda que ni hijos tiene? ¿Quién quiere ayudar a un huérfano que no tiene nada? El Señor es su ayudador. Así que la iglesia de ese entonces, la iglesia primitiva, entendía esto, hermano, estos versículos que acabamos de leer, de manera que establece un sistema regulado. Y digo un sistema regulado porque eso es lo que vemos en Hechos 6, ¿verdad? Donde se nos dice desatendidas de la distribución diaria. Y la palabra desatendidas, hermanos, ahí en el griego denota pasar por alto. Las viudas griegas, hermanos, no es que le daban menos, le daban poco, no, la estaban pasando por alto, la estaban, como decimos, ¿verdad? Y como hacemos, nada. Y ahora entendemos un poco mejor por qué, por la explicación que nos dio el hermano y lo que sucedía en ese contexto histórico. Así que la iglesia crea una distribución diaria. Y de esta frase, distribución diaria, entendemos entonces que hay una organización, algo no casual, no de una vez, sino una recogida de ofrendas y alimentos que entonces iba a ser repartida especialmente a las viudas. ¿Sabes si tu iglesia está haciendo algo así por las viudas? ¿Estamos nosotros haciendo algo así por las viudas? ¿Te ha preocupado preguntarle eso a tus pastores, al hermano Juan, que es diácono? Si tenemos algo así, parecido a un apoyo. Quizás el hecho de que no has preguntado esto revela que las viudas no están cerca de tu corazón como lo están del corazón del Señor. Por favor, busquen 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3, para ir terminando. El tiempo ha corrido, hermanos. Creo que no me va a alcanzar todo lo que quiero decir, pero si al menos digo esto, yo creo que podemos cerrar bien. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3 y en adelante. Lo que tenemos aquí, hermanos, es Pablo instruyendo a Timoteo en cómo cuidar y cómo honrar a la viuda. Y la idea de Pablo es que la iglesia tiene que sostener a aquellas que verdaderamente están necesitadas y no aquellas que tenían recursos. Y aquellas que tenían hijos o nietos, ellas debían encargarse. Y no la iglesia, y si no, entonces la iglesia entra y trata de ayudar. 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En otras palabras, la familia apoya a la viuda. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, no tiene hijos ni nietos, y espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pablo sigue, ¿no? Y lo que seguimos leyendo, hermano, ahora es una lista. Hay una lista, hermanos, de características, parece ser de morales y espirituales, que ellas debían tener. ¿Y eso qué apunta a esa lista que Pablo narra aquí? Bueno, lo que apunta es que está a dos cosas. A que estas viudas o eran miembros de una iglesia, o al menos eran cristianas. Habían nacido de nuevo, eran convertidas entre nosotros. Miren lo que dice el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras,
si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, y la lista sigue, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estas eran las viudas que la iglesia, hermano, necesitaba ayudar, y estas son las viudas que necesitamos ayudar como iglesia. ¿Cuál fue el problema entonces? Bueno, hermanos, el problema era la desigualdad. Era la desigualdad. Ahora, hermanos, rápidamente. Versículo 2 de Hechos 6 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estamos viendo lo que está sucediendo ahí, hermanos. Lo que estamos viendo es que hay un problema, ¿verdad? Surge un problema, ¡pum!, aparece el problema. Pero el problema no desvía a los apóstoles, no desvía a la iglesia de lo que siempre ha sido, es y será nuestra prioridad. ¿Cuál es? La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. La predicación del evangelio, hermanos, que las almas se salven. No lo debía, hermanos, porque de hecho la solución era para continuar en eso. ¿Se están dando cuenta? Para seguir predicando, para seguir orando. Hermanos, nosotros como iglesia, si queremos elegir nuevos diáconos, escuchen bien, no es porque, bueno, ahora queremos inventar más actividades, ¿verdad? O porque, bueno, ahora queremos crear ministerios quizás más diversos y vamos a ocuparnos más. No, hermanos. La razón por la cual debiéramos desear más diáconos al Señor es porque queremos que la iglesia y sus ancianos se sigan enfocando o se enfoquen mejor en lo que debería ser nuestra prioridad, la predicación de la palabra de Dios. Esa es la razón, hermanos. Esa es la razón de por qué ahora queremos más diáconos. Esa es la razón y debe ser la única razón. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de todo esto que sucedió? Versículo 7 y cierro. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Oramos entonces, hermanos, que el resultado de toda esta serie también de octubre, y que al final de año, si es la voluntad de Dios, tengamos nuevos diáconos, que sea esta misma. Que la palabra del Señor siga creciendo en nuestra comunidad, en nuestras familias, en los entornos donde el Señor nos ha puesto. Y que el Señor siga multiplicando grandemente a sus discípulos y que siga añadiendo a su iglesia cada día aquellos que han de ser salvos. Oremos, hermanos, que esa sea nuestra meta, que esa sea el resultado de todo este tiempo y horas invertidas y de calores pasadas y de hambres aguantadas, hermanos. No es por gusto, hermanos, es porque entendemos a qué hemos sido llamados como iglesia, porque entendemos nuestra responsabilidad. Oremos. Amantísimo Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que ciertamente hacen un esfuerzo, mi Dios, por estar hasta estas horas delante de ti, aún con la inclemencia de las temperaturas altas, la deshidratación, quizás la incomodidad. Oh Señor, pero entendemos que nada de lo que vemos externamente es la iglesia. Esto simplemente es un edificio, sino que entendemos que la iglesia donde estamos reunidos, porque tú has prometido, Señor, estar entre nosotros cuando 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre. Oh Señor, gracias por los maestros que tú seguirás preparando y levantando entre nosotros. Gracias por los diáconos que tú también, Señor, quizás ya tienes preparado entre nosotros. Gracias por los ancianos también que quizás ya tú has preparado, Señor, o irás preparando entre nosotros. Oh Señor, que nuestra meta sea una, la de glorificarte, Señor, en todo. Y no a nosotros, Señor, sino a ti sea toda gloria, honra y por los siglos de los siglos. Amén.